Buenas noches, tengan. Esto es un podcast con la finalidad de mostrar el significado de la ética profesional. Tenemos aquí al doctor Marco Antonio Rojo Gutiérrez, especialista en innovación y metodología de investigación científica. Un gusto y un honor poder entrevistarlo y platicar sobre ética profesional. Empezaremos haciendo unas pequeñas preguntas. No sé si gustaría decir algo con respecto a la entrevista, doctor Marco Antonio. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, adelante con las preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿alguna vez ha enfrentado la ética profesional en su ámbito laboral? Sí, en realidad quisiera decir que cuando uno se encuentra trabajando después de que egresa de la universidad, incluso mucho antes, porque muchas personas se introducen al mercado laboral, ya sea de forma informal o de manera formal, pero en todos y cada uno de los ámbitos de trabajo siempre hay reglas, siempre hay cánones, siempre hay normativas que se tienen que cumplir y estas normativas están relacionadas con la ética dentro de las empresas. Entonces, en cada uno de los ámbitos en los que he participado, pues evidentemente se tienen reglas dentro de las instituciones. Por ejemplo, en mi caso como profesor o como investigador, siempre en cada una de las universidades existen reglas, existen normativas que permiten regular la conducta, en este caso de los docentes, de los administrativos, de los alumnos. Y en ese sentido, he tenido vinculación con la ética profesional, ya sea al ejercer mi carrera como economista o al ejercer mi profesión como docente, como investigador, he tenido vinculación a esta ética profesional. Y decir también que la ética como tal, pues son estos valores que se van adquiriendo, no solamente en el ámbito profesional o académico o científico, sino que evidentemente pues son valores universales que se expresan en el ámbito de trabajo, pero que también están dentro del ámbito de trabajo, pero también fuera del ámbito de trabajo. Recordemos que la ética, pues son estos valores universales que independientemente de qué espacio te encuentres, pues se tienen que cumplir, ¿no? Así es, Así muy es. importante los valores que nos enseñan desde muy chiquitos. Como profesor de micro y macroeconomía, que me encantó la verdad su clase, ¿la ética es importante? Sí, la ética dentro de la ciencia económica hay distintas vinculaciones. Todas las disciplinas tienen una parte muy importante dentro de la ética. Por ejemplo, el derecho o la administración de empresas o algunas otras carreras como contaduría, como economía. En general, todas las ciencias se habla de la ética también dentro de las ciencias. Esa vinculación de ética y ciencia pues se da en todas las disciplinas, ya sean sociales, administrativas, empresariales o de tipo, eh, digamos, ciencias básicas o ciencias naturales. La ética dentro de la micro y macroeconomía pues se ve, por ejemplo, cuando uno enseña el comportamiento del consumidor, por ejemplo, en la microeconomía. En economía suponemos que el individuo se comporta de cierta forma y de la manera en que se comporta siempre está buscando una satisfacción, ya sea como consumidor o como empresario. En este caso, los economistas suponemos que el consumidor
busca maximizar su utilidad o su satisfacción, mientras que el empresario busca maximizar pues sus beneficios económicos. Sin embargo, esta maximización, tanto de la satisfacción del consumidor como del empresario al buscar ganancias económicas, pues si se diera de forma libre, pues prácticamente sería una locura, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, los empresarios buscando mayores ganancias pueden cometer acciones que vayan en perjuicio de la sociedad o de sus propios competidores, por ejemplo. Y en ese sentido, la ética se presenta en el momento en que limita el comportamiento tanto de los empresarios como de las personas consumidores. Por ejemplo, si hay una venta muy importante de ofertas, pues hemos visto en muchas ocasiones cómo las personas incluso llegan a pelearse, a discutir por querer adquirir una televisión o un teléfono celular y comprarlo. Pues la ética tendría que imperar para poder tener un orden dentro de esa conducta del ser humano. Incluso muchas veces, si no reguláramos esas conductas con base en la ética y en la moral de las personas, pues evidentemente generaría destrucción. Una persona podría matar a otra por una televisión. Un empresario podría llevar a la quiebra sin mayor problema a todos sus competidores, o podría vender productos en mal estado, o podría poner a la venta mercancía echada a perder, o que no tuviera ciertos estándares de calidad. Es decir, la ética dentro de la microeconomía regula el comportamiento de las personas, sean estos consumidores o empresarios. Nos permite tener un marco de referencia para poder decir esto es correcto y esto no es correcto. ¿Cuál es esa línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto? Pues el perjuicio que puedas generar en las demás personas. De hecho, en una economía con una falta de ética, pues lo que tenemos es precisamente empresarios o consumidores que se dañan a sí mismos o que dañan a los demás, o empresarios que, no importándoles, por ejemplo, la salud de las personas o incluso pues su seguridad, pues venden productos que pueden llegar a causar daño, a causarle la muerte a muchas personas. Entonces, la ética nos permite tener un marco de referencia para poder saber lo que es correcto. Dentro de la macroeconomía, por ejemplo, si no existiera la ética dentro de la economía, pues tendríamos un mundo, digamos, en guerra, un mundo desigual, un mundo completamente lleno de pobreza, un mundo con muchas carencias, con mucha desigualdad. Claro, alguien podría decir, bueno, creo que es el mundo en el que vivimos el día de hoy. Efectivamente, la microeconomía y la macroeconomía, que son dos partes de la ciencia económica, carecen al día de hoy de la ética. Si bien la ética, como dije al principio, es un marco de referencia, muchos de los economistas, muchos de los científicos sociales y muchos incluso de los profesores que enseñamos economía nos olvidamos de la ética. Pensamos que lo único que es importante es enseñar la economía, pues desde un punto de vista que le llaman economicista, es decir, solamente enseñar la economía, la parte técnica, la parte que le sirve a las empresas. Y nos olvidamos de la ética, de tal suerte que muchos de los estudios al día de hoy lo que sugieren es que un regreso, un retorno a la ética. ¿Por qué digo que nos está faltando la ética en muchas de las disciplinas? Por ejemplo, en el caso de la economía y de la abogacía, de la gente de derecho, pues hoy en día son de las profesiones más desprestigiadas de todo el mundo. En México en particular, muchos de los que han ejercido
la profesión de economistas o de abogados, pues le quedan a deber mucho, pues tanto al mundo como al país, porque sus acciones han sido en dirección a beneficiar a unas personas por sobre de otras. Y entonces tenemos a expresidentes que tienen una gran cantidad de riqueza, que pueden haber comprado castillos en Francia, mientras que su país, su nación, la han empobrecido, y es lo que tenemos al día de hoy en México. Entonces, al día de hoy, la situación actual, no solo de la economía, sino de muchas de las disciplinas es, ok, sabemos qué es la ética es la que nos muestra el rumbo de donde tendremos que seguir para poder saber lo que es correcto, y entonces tenemos que regresarla a las aulas de clase para que no solamente se generen profesionistas, sino que estos profesionistas tengan dentro de toda su estructura curricular el punto de vista ético de lo que va a profesar, de su profesión en el ámbito laboral, profesional, académico, de investigador, o en cualquier tipo de ámbito en el que se encuentre, incluso en el ámbito familiar. La ética tendría que imperar como la columna vertebral de toda la educación, de toda la formación de las personas, incluso también no solamente de los estudiantes, sino en general. El mundo en el que vivimos el día de hoy ha olvidado mucho de la ética. La dinámica mundial lo que ha provocado es que, por ejemplo, un pequeño ejemplo es, por ejemplo, la desintegración de la familia. Dado que en el mundo se empezaron a generar mucho más pobreza, muchas de las personas, las familias, dado que no les alcanzaba sus ingresos, pues empezaron a trabajar cada vez más integrantes de esa familia. Antes podía una familia vivir con el sueldo del padre, y el padre podía mantener sin mayor problema a su familia, tener una casa y lo indispensable. Las exigencias del mercado laboral, las exigencias de la globalización, las exigencias de esta modernidad que nos ha llevado a una modernidad no ética, pues ha provocado que no solamente el padre salga a trabajar, sino que la madre salga a trabajar o los hijos mayores salgan a trabajar. Y en ese sentido tenemos una familia desintegrada que obedece a una dinámica económica no ética, en donde lo más importante es el dinero y no como tal, por ejemplo, la familia, que es la cuna de los valores universales de donde emana la ética. Entonces, sí tenemos que reflexionar todas las disciplinas, incluyendo la economía, porque de lo que más carece al día de hoy el mundo y todas las disciplinas, pues es la ética, ¿no? Así es, tristemente vivimos en un mundo muy, muy caótico ahora. Le decía yo a mi maestra de ética que por qué no implementaría ahora sí que los altos rangos, o igual la universidad, la ética siempre estar ahí presente. Es una materia que creo que se impartiría desde la primaria para, pues, para que vayamos creciendo junto con la ética. Mencionaba usted que, pues, como la familia mandaba más al más grande a trabajar, y quién no conoce a muchas personas así, ¿no? Que, eres el más grande. Sí, pues ya es que yo tengo que dar para la familia igual. O sea, ya lo veían ellos como una obligación. La verdad que sí es un caos ahora el mundo. No tenemos en práctica lo que es la ética. Eh, Hay un ejemplo, al día de hoy, por ejemplo, estaba yo leyendo las noticias, que está muy sonado un caso de dos chicas de un colegio que se pelean y que una de ellas perdió la vida. sí, sí. Eso, esos eventos te hablan de la falta de ética en muchas esferas.
Por ejemplo, si uno se pregunta, bueno, ¿quién tuvo la culpa de esa muerte? ¿No? Entonces podemos separar podemos fragmentar ese evento y decir, bueno, a ver, yo creo que la escuela tiene responsabilidad, ¿no? Porque se le notificó de que había bullying. Pero ¿qué genera el bullying? Ah, pues el hecho de que las personas no toleren la diferencia. Y la diferencia, eh, es decir, que alguien sea diferente, no lo toleramos y en ese sentido, pues incomodamos al que es diferente, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, es muy aplicada, ¿qué es lo que hace el grupo? Pues excluye al que es diferente, al que saca mayor calificación. Le suelen decir nerd, por ejemplo. Es decir, las personas, el grupo, influye en esa persona haciéndole bullying. La escuela tiene una responsabilidad. Las personas que grabaron esa escena también tuvieron responsabilidad y no evitaron el evento. Las dos chicas que estaban peleando también tienen responsabilidad, pero también tiene responsabilidad la familia y también tiene responsabilidad el hospital, que dejó ir a la chica sin un diagnóstico integral de su salud. Entonces, se va haciendo una especie de digamos, una especie como de bola de estambre, donde hay muchas relaciones y decir, bueno, ¿quién tuvo la culpa en realidad? Pues evidentemente, si nosotros queremos verlo desde un punto de vista ético, pues la ética, uno de los valores fundamentales es el amor a la vida. O sea, el no dañar. ¿Por qué tendría uno que dañar a alguien por el Claro. simple hecho de ser diferente? Entonces, el amor a la vida, por ejemplo, ¿qué amor a la vida tiene un chico que en vez de ayudar a que dos personas no se maltraten entre sí, toma su celular y lo graba? Evidentemente es antiético, ¿no? Así es. ¿Qué amor a la vida o valor a la vida le da un hospital que llega una persona y no le hacen el diagnóstico a la salud? Si los médicos, dentro de su ética médica, pues Claro. está digamos, el, eh, el salvaguardar la integridad de las personas, su salud, la vida por encima de todo, ¿no? Sí, En hace este caso, poquito, interrumpiéndolo, hace poquito igual estábamos en urgencias por una situación familiar y llegó un muchacho así tal cual, casi vagabundo con un montón de cuchilladas en la cara, horrible. Y pues él pidiendo auxilio, ¿no? En el seguro y le dice la enfermera, no, es que no te podemos atender porque no tienes seguro. Entonces se levanta mi papá y le dice, ¿y dónde está tu ética de que estás viendo que está mal? ¿Dónde está tu, tu, el mensaje que dan ellos de cuando se están recibiendo de que voy a cuidar la vida, voy hasta a curar a los enfermos? ¿Dónde quedó? Le dice. Y se quedó la enfermera pensando. Y el doctor que estaba atrás de ella le dijo, pásalo. Fue que lo pasaron. O sea, pero ¿hasta qué grado tenemos que llegar si está viendo que se están muriendo en su cara? efectivamente, entonces lo que vemos es la ausencia de ética en ese tipo de ejemplos, ¿no? Que son ejemplos de alguna manera cotidianos, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, ¿en dónde quedó la ética dentro de la familia de esta persona? Sin culpabilizar a la familia, pero lo cierto es que personas que padecen de bullying, muchas veces la familia no les pone atención, pero no porque no quieran ponerle atención, sino porque su vida está tan agobiada que muchas veces, por ejemplo, los padres o la madre trabaja todo el día, está en un trabajo que la explotan desde muy temprano hasta muy noche, le pagan bajos salarios. Entonces también, ¿dónde está la ética del empleador que se hace rico y genera riqueza a partir de la explotación de un trabajador
que a su vez está perjudicando a la integración de su familia. Y no le importa en realidad su familia, lo que le importa es que el trabajador cumpla sus horas de trabajo. Entonces, es una cadena de eventos en donde uno puede identificar la carencia de ética, en el sentido de que no se privilegia la vida de las personas. Lo que se privilegia es la explotación. Lo que se privilegia es, por ejemplo, el morbo de yo grabar, si en vez, muchas veces, ahora con el teléfono celular, lo que hemos visto son muchas grabaciones. Entonces, vemos la grabación de una persona que se va a perder la vida. Y en vez de ayudar a que no pierda la vida. Entonces, eso es antiético en el sentido de que si la ética es preservar la vida, valorar la vida de las personas, su dignidad, su integridad, pues evidentemente estamos violando todo código de ética en muchas de las acciones que vemos en el día a día, ¿no? Desde la economía hasta la escuela, hasta el trabajo, la familia, la educación, hay ausencias de ética. Y mucho tiene que ver no solamente con que, digamos, celebro que en muchas de las escuelas se dé este tipo de cursos de ética. Lamentablemente se ven como, por ejemplo, como una materia opcional o como una materia optativa o como muchas veces los estudiantes lo ven como una materia que pues no tiene importancia o que dónde la voy a ocupar en mi carrera o por ejemplo no me van a pagar más si me dieron esa clase de ética o no, prefiero tomar un curso de costos o etcétera, algo que me deje dinero. Entonces, la ética como tal se desvalorizó mucho desde hace muchos años, en principio porque hace muchos años nuestra formación estaba compuesta, por ejemplo, de filosofía, de lógica, de ética, de moral, de civismo. Ese tipo de materias en la formación universitaria se quedó fuera y lo que se colocó en sustitución de esa parte que es fundamental para el comportamiento del ser humano, pues fueron materias que supuestamente daban dinero al momento de egresar. Entonces, si tú sustituyes la filosofía o la ética por una materia que te da dinero, lo que vas a tener al final del día es personas que terminen su carrera siendo profesionistas antiéticos. Entonces es muy fácil que una persona sea funcional técnicamente, que tenga conocimientos para poder desarrollar su profesión, pero que no tenga el criterio para poder distinguir lo ético de lo no ético. Entonces por eso tenemos muchas personas profesionistas, politólogos, economistas, administradores, que cuando entran a un trabajo son muy fáciles, por ejemplo, de realizar actividades ilícitas, a realizar actividades de corrupción, robo o cosas ilegales. ¿Por qué? Pues porque sí se formaron como profesionistas, pero no como profesionistas con una formación ética. Y entonces tenemos un sector público o un gobierno podrido con personal muchas veces que no tiene principios éticos. Entonces se les tiene que reeducar en el sector público y en el sector privado porque tienen profesionistas que están haciendo sus funciones, pero están haciendo sus funciones bajo un marco no ético. Entonces, por ejemplo, te puedes topar con una enfermera que pueda hacer muy bien su labor, pero que no pueda distinguir el hecho de darle la atención a una persona que va a perder la vida enfrente de sus ojos, no puede distinguirlo. O sea, no puede saber que por encima de todo está el, por ejemplo, preservar la vida. No puede, eso no lo puede distinguir. Entonces es un claro ejemplo de que las universidades muchas veces han fracasado en la formación ética de los profesionistas. Y es algo que es una deuda que se tiene que saldar, que se tiene que, digamos, eh, recomponer. De otra forma, pues tenemos un futuro
incierto. Yo le llamo que son profesionistas funcionales, pero en realidad, es decir, que funcionan al sistema, que por lo que hacen reciben una retribución económica, pero que no tienen el criterio de distinguir lo que es correcto de lo que no es correcto. Claro. Hace poquito hablaba la maestra sobre las profesiones y sobre el amor a ella, ¿no? O sea, de que lo estás estudiando porque te gusta. Y pues platica un muchacho que dice, no, pues es que yo conozco a un primo que pues estudió para ser doctor porque le iban a dar la plaza. Y pues tristemente estamos así, ¿no? O sea, estamos haciendo algo solo por dinero, porque prácticamente es por el dinero, no por otra cosa, porque sabe que ese trabajo ya está seguro y no tiene por qué pelear ese trabajo, no tiene que esforzarse porque sabe que se lo van a dar. Exacto, por ejemplo, en algunas universidades, yo alguna vez impartí la materia de economía para gente de derecho, o la impartí para gente de ciencia política, y en los dos casos, tanto la gente de derecho como la gente de ciencias políticas y administración pública, al preguntarles por qué decidieron estudiar esta carrera, en los dos casos, la mayoría de ellos, estoy hablando de poco más del 80%, me decían, porque aquí se gana dinero. Y entonces pensé a preguntarles, bueno, ¿a qué se refieren con que ganan dinero? No, pues es que mi tío tiene un despacho y hace esto. Entonces, el origen, por un lado, quitaron la ética de la formación de los profesionistas. Y por otro lado, nos hicieron creer, o el sistema hace creer, que lo más importante del profesionista es ganar dinero. Entonces, por ejemplo, no tienen el criterio de poder saber que el conocimiento que han adquirido es para servirle a la sociedad en donde están desempeñándose. Es decir, se preparan para servir a los demás, no para servirse de los demás. La retribución económica que adquieren estos profesionistas al egresar es porque lo que hacen es útil a la sociedad y por eso se les da un recurso monetario. No solamente monetario, también no necesita retribuirle económicamente, pero la sociedad les agradece por lo que hace. Entonces, cuando no hay esa retribución o cuando lo único que buscas es el dinero, entonces tienes profesionistas que por un lado no tienen la formación ética, pero por otro lado están ávidos del dinero como una especie de usura. Entonces pareciera que cuando se gradúan, lo único que haces es como romper un listón de una carrera para ver quién se hace más rico. Y en realidad dices, bueno, es que el propósito de las profesionistas no es hacerte millonario o hacerte rico. En realidad tener mucho dinero, porque no se tiene conciencia de que su profesión es útil a la sociedad y por esa razón se le retribuye. Por ejemplo, el desempleo, que es una cuestión de alguna manera pública, eh, lo que provoca precisamente es que no se utilice a la gente que se egresa, pero también eso perjudica a las personas. Entonces, por un lado tenemos profesionistas que no tienen esta formación y que buscan el dinero. Y por otro lado no tenemos empleo y los pocos empleos que se tienen, pues se pelean muchísimo. Eso hace que esa búsqueda insaciable del dinero, pues sea mucho más, digamos, mucho más, como si fuera una especie de, como es escasa, pues hay una mucho más pelea por esos puestos de trabajo. Y entonces puede llegar a la inmoralidad. Eh, por ejemplo, dado que yo quiero un trabajo, pues entonces puedo hacer cuestiones, digamos, con falta de moral para que yo pueda adquirir ese puesto de trabajo, ¿no?
o incluso puedo hacer cuestiones antiéticas para poder yo conseguir ese trabajo. Claro. Eh, entonces, eh, ese sistema, digamos, es un poco perverso porque coloca a las personas pues en una especie de... son muy fácilmente manipulables, eh, y en ese sentido, pues la falta de ética pues contribuye a que hagan cosas pues que no Que no corresponden, son. que no son, y sobre todo cuestiones que pueden hacerle daño a los demás, ¿no? Sí. Pues tristemente igual nosotros caemos en el sistema de que nada, pues como lo ven todo fácil. ¿Y por qué? Como decía bueno, mi abuelita dice a mi mamá, me dice, es que ¿por qué le facilitas la vida a tus hijos? No se la facilites, dificúltaselas desde el principio para que ellos puedan buscar ciertas alternativas, que logren por sus sueños, que luchen por donde quieren llegar. No se la facilites, no le des todo fácil. Y pues a veces caemos en el sistema de, ah, no, porque lo tengo todo fácil, ya, ya tengo el trabajo, ya para qué preocuparme, pero no amas lo que haces. Em, Seguiríamos en la siguiente pregunta. Voy a cambiarlo un poquito. ¿Nos podría platicar si ha estado usted a prueba con su ética profesional? Sí, la mayor parte de mis trabajos, mmm, digamos, en mi profesión como economista, eh, la mayor parte de mi trabajo ha estado impartiendo clases. Entonces, he pasado por muchas universidades y la mayoría de estas universidades han sido privadas. Y estas universidades privadas se guían mucho por la rentabilidad, ¿no? Entonces, una vez me pasó, bueno, me pasaron varias veces en realidad, pero quizá una muy, pues muy fuerte, ¿no? Digamos, porque fue muy cínica, ¿no? Eh, yo estaba en una universidad que pues, es muy prestigiosa en la Ciudad de México y pues es muy cara, ¿no? Y entonces los estudiantes pues pagan pues, mucho dinero por estar en esa universidad, ¿no? Y recientemente había yo terminado mi doctorado y me habían dado materias ahí, habían calificado mi currículum, era una escuela donde ibas de traje y, o sea, todo muy, la verdad, muy buena la universidad, ¿no? Muy, de mucho prestigio. Pero, pues los estudiantes, muchos de ellos, pues eran hijos de políticos, de gente muy adinerada, gente que tenía muchas empresas, hijos de magistrados, de jueces, de diputados, senadores, gente de dinero en realidad, ¿no? Entonces, eh, cuando tú entrabas al salón de clases, me acuerdo muy bien, estoy hablando de hace 10 años, este, pues veías que ellos tenían un escritorio muy amplio, ¿no? Entonces en ese escritorio pues tenían su computadora Mac, ¿no? No veías otra marca, eh, su iPhone, su iPad, todo era de Apple, ¿no? Es muy curioso, muy interesante porque todo era de Apple. Entonces, en un escritorio podías ver, pues no sé, 100,000 pesos ahí de inversión, ¿no? Sin problema alguno. Entonces, en mi caso, pues nunca me ha gustado las diapositivas. Siempre he dado clases sobre el pizarro. Entonces era muy difícil poder captar su atención, porque pues estaban en la computadora o se salían a
hablar por teléfono o estaban jugando celular. En realidad no tenían mucho interés porque pues su vida estaba muy asegurada, ¿no? Incluso muchos de ellos me decían, pues yo la verdad estoy aquí porque mi papá me mandó, ¿no? Pero yo no quiero estudiar, o sea, ellos ya tienen empresas, van a ocupar el lugar de su papá o ya están recomendados y muchos de ellos incluso ya trabajaban en puestos muy altos antes de egresar. Entonces en realidad no tenían mucho interés en la escuela, ¿no? Me daba mucha tristeza porque pues en realidad el tener el dinero no evita que estudies, yo creo que al contrario, ¿no? Te suma. Pero pues no le ponían mucha atención, eran muy poquitos los que sí ponían atención, entonces con esos poquitos pues me enfocaba yo en ellos y eran gente extraordinaria, eran sobre todo uno de ellos una persona muy aplicada, eh, muy estudioso, ¿no? Centrado a lo Entonces, que iba, ¿no? era así y aparte de que tenía empresas, sus papás y todo, o sea, él sí tenía muchas ganas de aprender. Eh, o sea, eran los menos, pero ellos me motivaban, ¿no? Entonces al final del día, para no hacer el cuento tan largo, pues la mayoría reprobó la asignatura, ¿no? Entonces, eh, yo tenía todas las evidencias, exámenes, guías, pues todas las actividades que se le dejaban de evaluación, ¿no? En la plataforma, etcétera, ¿no? Antes no era tanto en plataforma, ¿no? Todavía era mucho en físico. Entonces, las asistencias, participaciones, todo estaba muy meticulosamente registrado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues se reprobaron, no alcanzaron la puntuación y me manda a llamar el rector de la universidad. Este, y pues me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues, me dice, creo que sus calificaciones están mal. Y ya le dije, no, pero ¿por qué? Porque están mal. Aquí tengo las evidencias, ¿no? De cada expediente de cada estudiante. Me dice, no, es que no me está entendiendo, ¿no? O sea, este, y literalmente me lo dijo, o sea, me dijo, estos estudiantes eh, pagan lo que nosotros le damos a usted. O sea, cada estudiante paga mucho más de lo que usted gana aquí en la universidad. Ellos son los que nos inyectan de dinero. Entonces, pues necesitamos que lo que, que modifique las calificaciones, que los apruebe. Entonces, me acuerdo muy bien de esa experiencia. Ya había pasado antes por eso, tristemente, este, pero esta vez sí fue así muy descarada, ¿no? Y evidentemente en las demás universidades pues yo había renunciado y pero aquí pasó algo muy curioso porque en las otras que yo había renunciado todavía no me había casado, todavía no tenía a mi hija. Entonces de alguna manera pues eres un poco más libre en el sentido de que no tienes dependientes económicos, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión pues yo necesitaba el dinero, mi hija acababa de nacer, mi esposa no tenía trabajo y tenía muchos gastos encima, ¿no? Entonces, le dije al rector, ¿sabe qué? Pues cámbielas usted, ¿no? Yo no voy a modificar. Y le dejé el trabajo ahí, ¿no? Digo, pues muchas gracias y modifíquelas usted. Y me salí y recuerdo muy bien porque cuando sales de esa universidad, pues cerca está un metro que está sobre Reforma en la Ciudad de México y este, como a los 300 metros después de salir, pues me puse a reflexionar, ¿no? Y la verdad es que
por poquito y me regreso, ¿no? Y la verdad es que ya no volví a esa universidad, ¿no? Pero cuando yo me regresé a casa, pues lo que estaba yo pensando es cómo le voy a explicar a mi esposa, ¿verdad? Que ya no voy a trabajar. O sea, la verdad me sentí muy mal, ¿no? Porque necesitaba ese recurso, era mi única fuente de trabajo, yo recién había egresado, me pagaban muy bien, entonces la verdad es que tenía más razones, digamos, para quedarme, ¿no? Y hacerme de la vista gorda y decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que mi doctorado me costó mucho trabajo. Yo hice un juramento en el doctorado y yo fui el mejor estudiante de mi doctorado. A mí me dieron la medalla al mérito por mis estudios doctorales. Me esforcé mucho por mis estudios. Sé lo que es ser un estudiante de excelencia, sé lo que cuesta el trabajo, sé toda la confianza que dejaron en mí mis profesores. eh, y el juramento que haces pues es un juramento para ayudar a la gente, para mejorar la sociedad en la que te envuelves, desarrollas, ¿no? Claro. Y nunca te explican esta parte, ¿no? De decir, oye, vas a estar en actos de corrupción, vas a tener que lidiar con gente deshonesta, vas a, pues vas a trabajar en lugares que les importa más el dinero que la formación de los estudiantes, porque al final pues estaban engañando a los estudiantes y estaban engañando a los padres de los estudiantes. O sea, lo que le preocupaba más al rector era que los padres, cuando ellos reprueban, pues inmediatamente le llaman al rector y le dicen, oiga, pues, ¿por qué reprobó mi hijo, no? Y entonces pues, el rector, eso es lo que le daba más, digamos, miedo, lo que cuidaba más. Entonces, pues al final no regresé. Mi esposa lo entendió muy bien, siempre me ha apoyado en eso. Y yo por eso creo que la familia es muy importante, ¿no? Porque de otra manera, pues no podrías operar éticamente pues, si no tienes una razón, un motivo en la vida, ¿no? Claro, y más que nada el apoyo. Sí, entonces esa anécdota que ya pasó hace mucho tiempo, pues me marcó mucho. Es una anécdota que, pues que al final de cuentas fue una prueba, ¿no? De haber hecho lo correcto. Para mí, fue hacer lo correcto, posiblemente para otras personas pues, no sea lo correcto, pero yo creo que el valor que se tiene y el privilegiar tu dignidad está por encima de todo, ¿no? Entonces, pues es una experiencia que muchos profesores pasan en muchas universidades y que lamentablemente es algo habitual, pero que muchas veces por necesidad y que los entiendo, pues se, Te se dejan pasan, llevar. se dejan llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a un estudiante, ¿no? De decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues en realidad no sé qué es lo que tenga que hacer, lo único que le puedo decir es, pues trata de hacer lo correcto, que haz lo que te permita solventar tu dignidad, que puedas tener calidad moral para decir, pues yo esto no lo hice, ¿no? Y si tú pasaste una asignatura conmigo, pues fue porque le echaste ganas, ¿no? No porque me pagaste o vendiste las calificaciones o tuviste otros criterios no académicos para darle calificaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que Sí, podría decir.
La verdad muy fuerte lo que nos acaba de decir y algo parecido ahí nos explicaba igual nuestra maestra que igual pasó por algo así, pero ella tenía que, o sea, si ella quería el cargo, tenía que lo logró tener y pues el sueldo cuando tú subes de cargo pues obviamente tiene que aumentar. Y pues la cuestión es que cuando ella llega con el director, en la gerencia y le dice, bueno, pues oye, yo estoy haciendo bien mi chamba, yo siento que estoy esforzándome, ¿cómo vamos a quedar con mi sueldo? Y le dice, ah, sí, claro, toma asiento, sobre tu sueldo, ¿quiénes son las personas que no te sirven? Y sobre esas personas, despídelas y te aumento el sueldo. Y se quedó ella así como de que, ¿me estás hablando en verdad? Sí, o sea, si no te sirven, despídelos. O si quieres el sueldo de ellos, te lo puedo aumentar. Y ella dijo, no, pues, o sea, se quedó así en shock y real, es la realidad. O sea, a eso tristemente nos estamos, ahora sí que yo me estoy preparando para todo eso porque digo, o sea, sí, sí pasa, o sea. Por más que, o sea, como usted me lo platica la maestra, digo, en realidad, o sea, hay gente así que no le importa las personas. Sí, en realidad yo la verdad celebro mucho pues esta sesión porque si alguien lo escucha, pues de qué otra manera aprendemos, ¿no? Pues por las experiencias a veces de los demás, ¿no? Que son como una antesala de lo que puede o no ocurrirnos, ¿no? Pero de alguna manera pues aprendes un poco, ¿no? Claro que pues aprendes más cuando te pasa, ¿no? Pero de alguna manera que puedas acercarles esas experiencias a otras personas y digan, oye, y que empiecen a discutir y que empiecen a reflexionar sobre eso, o que se empiecen a preguntar, oye, pues yo qué hubiera hecho, o yo qué hubiera, qué decisión habría tomado. Pues ese tipo de reflexiones se celebran porque en verdad, por ejemplo, en mi carrera nunca tomamos un curso de ética. O sea, a mí la ética, por ejemplo, como disciplina, como campo de conocimiento, a mí me llama mucho la atención, porque lo veo ahora ya ejerciendo digamos, mi profesión o no como docente, ¿no? Como investigador, pero me tomó muchos años para poder decir, bueno, creo que la ética es muy importante, ¿no? Pero sé que mucha gente todavía ni siquiera lo considera, ¿no? De hecho, hay gente pues que a lo contrario está en contra de eso, ¿no? Sino, Sí, es decir, así como hay profesores que te dan experiencias para decir, mira, esto pues era un acto no ético y yo hice esta acción y para mí eso fue lo correcto porque salvé mi dignidad, ¿no? Pude no haberlo hecho, ¿sí? Pero pues quizá no estaría aquí, ¿no? Porque efectivamente muchas de las cosas de las decisiones que se toman, pues te traen a donde estás. De otra manera así no es. puedes explicar por qué te encuentras en ese lugar. Pero de esa manera también me he encontrado colegas, profesores que ponen, digamos, como que ejemplos antiéticos, ¿no? O sea, de decir, miren, yo puse un negocio y defraudé al fisco o me hice compadre de un político o fíjense que desviamos recursos de esta dependencia o sabes qué, despojamos de tierras, como soy abogado, despojé de tierras a gente y me pagaron con autos. O sea, es decir, hay gente que pone ejemplos antiéticos dentro de sus clases, profesores, incentivando a decir, pues, lo no ético, pues es muy redituable. Y sí, sí lo creo, que lo no ético es muy redituable. En realidad es tan redituable porque estás poniendo en juego tu dignidad. Entonces, Claro, eh, ser ético o tener moral, pues es muy costoso para las personas. Porque ¿qué te cuesta? Pues te puede costar tu trabajo, te puede costar el que no le des a tu familia lo necesario, el que vivas quizá pobremente,
el que no tenga los lujos. Y entonces hay gente que pone de ejemplo lo no ético para decir, miren, esto es de gente exitosa. Ser no ético te va a dar dinero, te va a hacer una persona exitosa, una persona pudiente, una persona con lujos. Entonces lo importante es hacer dinero, no importa por sobre quién pases, no importa por sobre lo que hagas, incluso no importa si dejas a tu familia, lo importante eres tú, lo importante es hacer dinero, enriquecerte. Si eso fuera, pues entonces yo me habría quedado a que pisotearan los profesores y alumnos mi dignidad y entonces regalar calificaciones, hacer como que yo califico y entonces darle gusto al rector y hacer de esa universidad pues una cuna de gente antiética y yo no me puedo prestar a eso. Entonces, hay gente que tiene facilidad para ser ético y para no ser ético. La ética también se aprende, pero hay mucha gente que tiene afinidad a no ejercer la ética. Es decir, y esa gente es la que muchas veces influye en los demás. Muchas veces, por ejemplo, ahora los influencers, la parte no ética es la que más se vende en el TikTok o en redes sociales. Porque, Sí, por ejemplo, este, las series de Netflix de narcotráfico. Entonces, como hay gente que trae un arma y se hizo millonario en 2 años y trae aviones y compra droga, droga que mata a muchos jóvenes y puede matar a muchas personas porque tiene sicarios y tiene autos de lujo y puede tener yates, pues evidentemente no es ético, pero muchas veces se toma de ejemplo de una vida exitosa. Lo mismo las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero tener poder y dinero, pues me puedo operar o puedo tener un cuerpo exuberante o puedo dejar de lado mi dignidad, mi respetabilidad por el hecho de tener dinero. Y entonces la dignidad de hombre o de mujer se echa por la borda porque son modelos de éxito que se adoptan y que se replican tanto en las aulas de clase por muchos profesores inmorales y antiéticos y por mucha de la influencia que hoy tenemos en las redes sociales, ¿no? Entonces, el tener el criterio para distinguir eso, pues hace de pues un estudiante despierto, ¿no? El hecho de que esta cápsula se pueda lanzar a estudiantes y decir, bueno, tú da tu punto de vista, o sea, tú piensa qué es lo que podrías hacer con esa cápsula, si te hace reflexionar o consideras que se está diciendo algo que no pasa, ¿no? Que no existe, ¿no? Eh, claro. Y ahorita que vemos, bueno, a mí la verdad me llama mucho la atención esos que gira la ruleta y que si te comes el chile, que si metes a tu pareja en el auto con otras muchachas, y yo digo, o sea, ¿dónde está, o sea, como ser humano, dónde está nuestra dignidad? O sea, ¿por qué la vendes? O sea, ¿por qué le pones precio a tu relación? ¿Por qué le pones precio a algo que pues está en ti? ¿No? O sea, yo siento que está muy mal esto que hacen estas personas. Y la gente, o sea, lo aplaude, lo ve bien, ay, qué bueno que regale el dinero. Y yo me pongo a pensar, ¿y de dónde viene ese dinero? O sea, yo sé que esa persona gana millones, la verdad, pero, o sea, yo me pongo a pensar, ¿y ese dinero está limpio? O sea, está bien, y aunque esté limpio, o sea, ¿por qué vendes tu dignidad? O sea, y me dicen ellos a mí, o sea, ¿y tú no lo harías? No, pues no, aunque sea por 10,000 pesos, pues no, le digo, o sea, por qué te vendes? O sea, ¿lo ves bien tú? O sea, ¿sientes que está bien eso de venderte? hay una, hay pues un TikTok que salen mucho donde, por ejemplo,
te dan 5,000 pesos y te cortes el cabello, ¿no? Entonces, es posible que la gente, de hecho, esta destrucción de quitar la ética de la formación de los futuros profesionistas, el éxito de quitarlo radica en que el estudiante no puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, no se sabe qué es la dignidad. Se considera que es una especie de broma el hecho de que te corten el cabello por 5,000 pesos. Pero lo que está detrás es que, por ejemplo, lo que eres ahorita es tu imagen, es tu identidad. Todo lo que eres es lo que te representa. La forma en que te vistes, tu cabello, cómo te peinas, cómo te pintas el cabello, etcétera, eso habla de ti. Nos cuesta mucho trabajo empezar a crear una identidad propia. Entonces, el hecho de que alguien por 4,000 pesos venga y te diga, te corto tu cabello, como si dijera, te pago porque tú cambies tu identidad, por el hecho de que te costara 20 años construir una identidad propia, llega una persona y por 5,000 pesos te corta el cabello. Es decir, puede hacer de tu imagen y de tu identidad lo que quiera, porque tu identidad y tu imagen está en el mercado y tiene un precio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se acercan con parejas y le dice, por 20,000 pesos, yo me llevo a tu novio o a tu novia, o beso a tu pareja. O sea, como si una relación que implica amor, que implica afecto, que implica sentimientos, lazos que no se ven, lazos invisibles de afecto, de cariño, de respeto, todos esos que se construyen por tiempo, a veces por años, Así que es. son muy fuertes, que tienen que ver con situaciones, con momentos especiales, con recuerdos, con familias, con momentos únicos en la vida de la gente. Llega una persona y con 10,000 pesos rompe todo. Entonces, Sí, no puede ocurrir eso porque entonces ya hemos llegado al extremo en el que la dignidad de la gente pues tiene precio. Y claro, es entendible por las condiciones económicas en las que viven la mayoría de la gente, ¿verdad? Pero pues sí. no es justificable el que eso ocurra. Entonces, en muchas de las redes sociales, pues esto se vuelve un boom, se viraliza y entonces también el que consume ese tipo de red social, pues alimenta este tipo de eventos que lo que está provocando pues es que quede claro que cualquier valor, cualquier principio se puede quebrar si se tiene el precio o el dinero suficiente para poder comprarlo, ¿no? Sí, tristemente creo que nos dejamos llevar mucho por el sistema y por cómo nos influenciamos cuando no tenemos dinero. Em, ahorita ahorita autocomplementando a lo que nuestra maestra eh, nos dijo, chavos, nunca se dejen guiar, nunca se dejen manipular por las situaciones. Y yo lo que le dije al director, si quiere correrlos, córralos a usted, porque yo ya tengo un vínculo con ellos. No son mis empleados, yo no soy su jefe, yo soy un líder y creo que voy de la mano con ellos. Y pues si a usted no le funcionan, pues, pues sáquelos usted, porque yo la verdad no puedo. Y pues deme mi baja, le dijo, deme mi baja porque yo no puedo estar aquí. Y esta situación me llevó hasta donde estoy ahora. Y creo que a veces te ponen a prueba las situaciones para, para ver como persona cómo nos vamos evolucionando.
Ahora la última pregunta sería, ¿cuáles son los valores que tiene más presente? Sí, yo creo que el valor fundamental me parece que, yo creo que el amor a la vida, ¿no? Son de las cosas más importantes, mmm, del reconocimiento de las demás personas, del respeto, porque cuando hablas del amor a la vida, eh, pues te das cuenta que primero, pues existen más personas, ¿no? Reconoces al otro, a los otros, entiendes, tratas de entender sus limitaciones y tratas de entender sus cualidades, tratas de entender eh, su entorno, su razón de ser, sus motivos, o sea, tratas de entender, de ser razonable en sus éxitos, en sus alcances, tratas de entender también sus errores, ¿no? Sus capacidades. Entonces, amar a la vida o el amor a la vida es tratar de hacer que todas esas imperfecciones pues se puedan mejorar, que todo lo que uno haga en la mayoría o en lo posible pues no afecte a los demás, no los dañe, eh, tratar de respetar la integridad de los demás, sus decisiones. Eh, yo creo que eso encierra muchos de los valores que podrían derivarse de la ética, ¿no? Entonces, para mí el fundamental es el amor a la vida y con eso el amor a las demás personas, ¿no? Es decir, quienes sean, o sea, no necesitan ser mi familia, mis padres, sino que en general, por ejemplo, el respetar a las personas que ves en el transporte, o cualquier persona que te encuentres, porque en realidad entiendes, por ejemplo, esta empatía, ¿no? De que, por ejemplo, te duela el hecho de saber que, pues, que una persona, una niña, muere por una discusión, pues duele, porque eres empático y porque si privilegias lo fundamental que es el amor a la vida, pues te puedes te puedes poner en los zapatos de los demás. Cuando no tienes el amor a la vida, yo creo que es lo contrario al individualismo. O sea, el individualismo, él no tiene el amor a los demás, él tiene amor a sí mismo. Entonces ves a gente que si tú le dices, oye, ¿qué te parece esto? Pues no les interesa, porque lo que les interesa es lo que a ellos les beneficia, les conviene. Por ejemplo, pueden tener lleno de miseria a su familia, pero ellos pueden ser muy fitness. Pueden ver que hay pobreza en el mundo, pero ellos pueden tener carros de lujo. Pueden ver que la gente muere de hambre y ellos pueden tener una mesa llena de comida. Entonces, eso es todo lo contrario al amor a la vida, porque no respetas a los demás. Es inmoral el hecho de que, por ejemplo, un secretario de educación, ¿no? Se pasee en una camioneta de millones de pesos yendo a comunidades que no tienen ni siquiera un pizarrón. Eso es inmoral, eso es algo que no se puede permitir, porque no tiene amor a la vida, tiene amor a su vida y a la de su familia, pero no a la vida de los demás. Entonces, el que creo que encierra todo lo demás es el amor a la vida. Si uno ama la vida, no solamente la suya, sino la de los demás, eh, trata
manejarse en la vida tratando de hacer menos daño posible y mucho más cosas favorables para los demás. Por ejemplo, Así es. a mí me parece que un docente pues es una persona que privilegia a los demás. Porque, ¿qué es lo que damos en las clases? Pues damos algo que es fundamental y muy valioso, nuestro tiempo de vida. O sea, no son las clases, no son las tareas, no es llegar a la universidad o entrar a un salón de clases con pupitres. No es eso. Lo que estamos compartiendo ahí es el tiempo de mi vida con el tiempo de su vida, que es muy valioso. Y entonces respetar el valor del tiempo de los demás, por ejemplo, o valorar, por ejemplo, el tiempo que te da un docente, porque te está dando un tiempo de su vida. No sabes si es poquito o mucho, si él va a vivir 2 días o 1000 años, o sea, no sabes cuánto va a vivir. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que estamos intercambiando tiempo. Por ejemplo, este es un tiempo de vida, ¿no? Sí, Entonces, estos tiempos son muy valiosos porque los destinas a algo que, por ejemplo, no te beneficias tú en nada, sino que tú piensas y estás buscando beneficiar a los demás. Entonces, eso es lo que uno privilegia. Eso es lo que desde mi punto de vista es el amor a la vida y no lo contrario, ¿no? Muy profundo lo que nos acaba de comentar, maestro, de el amor a la vida. Nos queda muy claro que la ética es importante para llegar lejos. Me quedo reflexionando y espero que este podcast sea muy escuchado para otros compañeros y maestros. De verdad que le agradezco por el tiempo que se ha tomado y muchísimas gracias por dar esta entrevista. Mm, Muchísimas gracias a ti, Emiret, y muchas gracias a tu profesora. Celebro mucho que estén haciendo estas actividades y la verdad las felicito. así Y es. quisiera leerte un fragmento de una frase que a mí me encantó, si me Claro. permite. Sí, sí, sí. Ah, Adelante. fíjate que es de Don Quijote de la Mancha y dice lo siguiente, esto en relación a la dignidad, ¿no? Entonces dice, la libertad, Sancho, le dice Don Quijote a Sancho Panza, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra y la dignidad, se puede y debe aventurar la vida. Y bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias y No, no, un honor tenerlo aquí, maestro. Muchas gracias por... esa utilidad. Sí, muchas gracias. Me despido. Soy Emiret Mercedes y un placer poder informar sobre ética profesional. Gracias, maestro. Pase buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias. a usted.